Damos paso a la tercera mesa. Presento al maestro José Arturo Cerón Vargas, director general del Consejo de Evaluación del Distrito Federal. Hace un momento lo presentaron mal, me parece, para que nos exponga su presentación. Muchas gracias, Cristina. Nada más que nos pongan la presentación. Bueno, les quiero comentar el caso del gobierno de la Ciudad de México. Es un caso muy singular porque la Ciudad de México tiene una característica muy importante, que fue la implementación de la primera ley de desarrollo social en el país. Esta ley de desarrollo social que estableció una vez constituidos los gobiernos democráticamente electos, hay que recordar que originalmente la Ciudad de México no tenía una estructura semejante a la de un Estado, todavía no la tiene, se está discutiendo ese tema, tenía características de una oficina de la Presidencia de la República. Hablemos de la regencia del Distrito Federal. El gobierno del Distrito Federal, una vez que inició este proceso democrático en 1997, previamente con la constitución de la Asamblea Legislativa, o llamada de representantes de ciudadanos, o de vecinos, originalmente, plantean una política hacia los derechos. La que sigue, por favor. Esta cuestión de nuestra Ley de Desarrollo Social plantea dos enfoques muy importantes que lo hace diferente de la política social a nivel nacional y de algunas entidades federativas. Tiene que ver con la garantía de los derechos y que los derechos son universales. La que sigue, por favor. En esta figura, básicamente lo que queremos ejemplificar es cómo estos derechos sociales se aterrizan en la política social del gobierno de la Ciudad de México. La garantía de los derechos sociales, hacer complementarias las políticas, disminución de las brechas en el acceso a los derechos sociales, orientación del cumplimiento de los resultados y la cohesión social. Esto que ha llevado que en las mediciones del Coneval, que tiene que ver con el tema de carencias, la Ciudad de México es la que tiene la mejor posición con respecto a estos indicadores. Pero fuimos más allá en el tema, fueron más allá los representantes de la Asamblea Legislativa y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México en plantear, la que sigue, qué es lo que tenía que manejarse dentro de las características de la Ley de Desarrollo Social. Primero, la visión de hacer prioritario el tema de los ciudadanos. El segundo tiene que ver con el enfoque de los derechos y la cuestión de los derechos universales. La Ciudad de México tiene una característica muy importante, es la capital de la República, la capital financiera, y pues todos los medios de comunicación, en el momento que existen fallas, en el momento que existe una crítica hacia la política social, de transporte, la que ustedes les gusten, automáticamente se detona esta cuestión de, dado que hay más capital humano en la Ciudad de México, la mayor parte de las universidades, ámbitos académicos, ámbitos financieros, pues también los ciudadanos exigen mucho más. Estamos hablando de la delegación Benito Juárez, la de mayor nivel de desarrollo humano en el país, la delegación Miguel Hidalgo, que es muy conocida porque tiene una colonia famosa, las Lomas de Chapultepec, la delegación Benito Juárez con las colonias como Narvarte, la colonia del Valle, que exigen demasiado con respecto, no es que exijan demasiado, es que tienen un nivel de exigencia de sus gobernantes mucho más amplio. Igualmente en las demás delegaciones, las características se tienen que llevar a cabo respecto a las garantías que la Ley de Desarrollo Social va a manejar. ¿La que sigue? Esto lleva a que nuestra política social, la que sigue por favor, tenga las siguientes características. Por favor, ¿me ayudan con el...? Miren, en esta figura quiero resaltar el tema de equidad social, el tema de exigibilidad y el tema territorial. Los programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México, cuando se aprueba la ejecución del gasto en una instancia que se llama el COPLADE, tiene una característica muy importante. En esa reunión está la Secretaría de Finanzas, está la Contraloría General y está Evalúa-DF. Si no tiene evidencia de la forma en la cual se van a bajar los padrones de los programas beneficiarios, si no tiene suficiencia presupuestal, simple y sencillamente no se aprueban los programas sociales. Cuando se emiten las reglas de operación, el Evalúa-DF emite un lineamiento de las características que tiene que tener cada regla de operación y la ejecución del gasto. Es decir, se busca que los ciudadanos tengan una parte muy importante con respecto a la exigibilidad. ¿La que sigue? También está el tema del pleno goce de los derechos. Esta parte es muy importante, la que sigue. La que quiero comentar, la que sigue, tiene que ver con el asunto que implica la universalidad. Ampliar los derechos sociales a toda la población, no puede excluirse a ninguno dependiendo de su situación socioeconómica. El tema de que tiene que ser una política inclusiva, incluir a los que menos desfavorables. Estamos hablando que la Ciudad de México tiene tres delegaciones muy importantes en cuestión de las características socioeconómicas que pensaríamos que en la Ciudad de México no existiría. Es decir, la delegación Milpalta, la delegación Xochimilco y la delegación Tláhuac.
Son delegaciones que tienen componentes, en algunos casos, semiurbanas. Y eso es muy importante porque la forma territorial en la cual uno tiene que llegar a este tipo de delegaciones y a este tipo de ámbito territorial involucra ciertas políticas que no necesariamente son las mismas que se tienen en el centro. Estamos hablando de la delegación Cuauhtémoc, o las que se tiene, por ejemplo, en la delegación Gustavo Amadero, o en la famosa delegación Iztapalapa, que concentra la mayor parte de la población en la Ciudad de México y con características demográficas muy significativas. Tiene que ser igualitaria y tiene que ser solidaria. La que sigue, por favor. Esto implica que las prioridades de la política social en la Ciudad de México tienen que ver desarrollo de infancia, apoyo a los jóvenes, igualdad a las mujeres, dignificar la vejez en la Ciudad de México, una política muy famosa por parte de la Ciudad de México, respeto a los derechos humanos, seguridad alimentaria. El gobierno de la Ciudad de México tiene la principal ley de seguridad alimentaria antes de que sacara la política nacional de la cruzada contra el hambre. Tiene un enfoque de participación ciudadana. El premio que amablemente el CLIR consideró el gobierno de la Ciudad de México tiene que ver con la ley de participación ciudadana que da origen al programa comunitario de mejoramiento barrial, el tema de cohesión social y atención a personas con discapacidad. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver la forma en que interactúa, pero eso no implica que tiene que dejar de ser inclusiva. La política del gobierno de la Ciudad de México básicamente tiene que agrupar a ciertas poblaciones que a veces es muy complicado que entren dentro de una política social, en ese caso cuando tienen que ser muy focalizadas. Y hablo del tema poblaciones callejeras, que es una característica importante de la Ciudad de México como una gran orbe. El tema de la población LGBTI y las personas con discapacidad, que el gobierno de la Ciudad de México en su momento empezó a desarrollar los primeros programas en atención a esos grupos vulnerables. La que sigue, por favor. La que sigue. Aquí nada más les pongo un ejemplo, por ejemplo, de las políticas de infancia. ¿Qué políticas de infancia tenemos? El programa de desayunos escolares, que es una política nacional, pero aquí nosotros atendemos aproximadamente a 1.240.000 beneficiarios, aproximadamente. El programa de útiles uniformes escolares gratuitos. Estamos hablando de la matrícula de educación básica, aproximadamente de 1.250.000 beneficiarios, alumnos de educación básica. Un programa muy llamativo de la Ciudad de México que se llama el Programa de Niños Talento, que tiene que ver con dar incentivos a los niños que tienen mayores condiciones cognitivas o mayores condiciones de adaptabilidad y que llevan a tener una mejor situación con respecto a su promedio de calificaciones, son atendidas. Estamos hablando de 120.000 beneficiarios. El programa de atención a becas escolares en situación de vulnerabilidad, el programa Más Becas, Mejor Educación. Estamos hablando de una población que se beneficia de más de 1 millón de habitantes. La que sigue, por favor. Un programa que en algún momento me tocó diseñar y coordinar, que es el programa de estímulos para bachillerato universal Prepa-Sí. Apoyamos a todos los estudiantes de nivel bachillerato público en la Ciudad de México. Estamos hablando de 200.000 beneficiarios. Estamos hablando de estudiantes de bachillerato de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, Colegio de Bachilleres. Todo el sistema educativo entra ahí, a excepción de la educación privada. Reinserción social para víctimas de la violencia familiar, el seguro de violencia familiar, que tiene específicamente a atender a la situación de vulnerabilidad de mujeres que son víctimas de violencia por parte del seno familiar o en algunos casos de trata de personas, que ha sido un tema muy importante en la Ciudad de México. La que sigue, por favor. Se ha dado muchos pasos importantes en el gobierno de la Ciudad de México en la atención de la población LGBTI y buscar que sean inclusivas dentro de la política social del gobierno de la Ciudad de México, recomendaciones directamente de CEPAL, de Naciones Unidas, a los cuales esta población se ha atendido. Y no hay que decir más, por ejemplo, ayer que hubo una situación aquí complicada en este fórum, la Ciudad de México fue la primera entidad federativa que discutió el tema de la interrupción anticipada del embarazo. La que sigue, por favor. Las personas con discapacidad, una población importante a la cual atiende el gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando de más de 80.000 beneficiarios que son apoyados económicamente, pero que no nada más implica eso, que básicamente también tiene que ver con las atenciones de personas en unidades básicas de rehabilitación para las personas con discapacidad. La que sigue. La población en situación callejera, que es todo un reto en el gobierno de la Ciudad de México. Estamos hablando de una problemática muy circunstancial, bueno, no circunstancial, muy subgéneris de una población como la que tenemos en la Ciudad de México, y que no nada más el tema se ha confundido en algunas discusiones con el tema de lo que le llaman la limpia social en el gobierno de la Ciudad de México. Estamos en contra de eso. Tiene que ver con una atención prioritaria de esta población en búsqueda de que sea inclusiva. Es una población muy complicada. La que sigue, por favor. La población adulta mayor. Le comentaba hace un rato a Gerardo Leiva que ahí, por ejemplo, en el programa de adultos mayores, la CEPAL nos hizo recomendaciones con respecto al tema de bienestar subjetivo de esta población y llevó a que el gobierno de la Ciudad de México
que se hizo famosa por la pensión alimentaria de los adultos mayores, impulsado en algún momento por un jefe de gobierno llamado Andrés Manuel López Obrador, a que el doctor Miguel Ángel Mancera planteara otro tipo de políticas de apoyo a esta población, que no necesariamente tendría que ver con el apoyo económico de la tarjeta, sino que involucrara aspectos desde el mismo ocio, de las mismas condiciones de las personas en su edad adulta, y un tema más de integración a una situación importante que hay que comentar, la población en situación ya de vulnerabilidad adulta mayor a veces es olvidada, y entonces el gobierno de la Ciudad de México tiene que intervenir, porque dado que en el modelo de la pobreza multidimensional de Coneval se pudo observar que uno de los principales problemas que tiene la medición, en el sentido de que no se han dado los mejores resultados, es que una de las pobrezas más fuertes en carencias tiene que ver con el acceso a seguridad social. Y este acceso a seguridad social le pega a la población adulta mayor. Cuando nos toque llegar a la población adulta mayor, y desgraciadamente mediante la política nacional que se ha tenido actualmente y que el jefe de gobierno está discutiendo el tema de los salarios, no nada más el tema de los salarios, sino también cómo vamos a participar dentro de los mercados laborales y cómo va a venir el tema de las pensiones. Aquí el asunto está dar condiciones de dignificar la situación de los adultos mayores. Se está trabajando en eso y el gobierno de la Ciudad de México le está poniendo mucha atención. La que sigue, por favor. La política de acceso a la alimentación, el programa de los comedores comunitarios, comedores populares y comedores gratuitos, un enfoque que trabajó el gobierno de la Ciudad de México a partir de la crisis de 2009, la crisis económica que hubo. El gobierno en la Ciudad de México pegó fuertísimo el tema alimentario, no sé si se recuerdan, fue muy famoso el tema de cuando incrementó el kilo de huevo, cómo se puso la Ciudad de México en esa situación, y entonces en esa época el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, tuvo que echar a andar un proyecto emergente que eran los comedores, y después se quedaron para seguir continuando la atención a esta política. La que sigue, por favor. Esta situación de carencia de derechos, la que sigue. La política social actualmente se está articulando en el enfoque que el doctor Miguel Ángel Mancera le llama capital social. Capital social en una estrategia de articulación de la política social, no dentro del concepto de capital social, aclaro. Entonces, básicamente es atender los derechos que marca la Ley de Desarrollo Social. Derecho a la identidad, derecho a la alimentación, a una vida libre de violencia, a una cultura y recreación, derecho a la salud, derecho a la movilidad y derecho a la seguridad patrimonial. La que sigue, por favor. Bueno, aquí básicamente están los principales programas que atiende la Secretaría de Desarrollo Social y otras dependencias del gobierno de la ciudad que tienen programas sociales. Hay algunos que voy a comentar rapidísimo, otros, si gustan, les paso la presentación para que puedan ver la gama de programas sociales que tiene el gobierno de la Ciudad de México, la cual hemos compartido con algunos otros estados para que los puedan implementar. Quiero hablar, por ejemplo, la que sigue, del programa que regularmente siempre nos preguntan, ¿no? La que sigue, el programa de la pensión alimentaria para los adultos mayores. Estamos hablando de un monto de pensión alimentaria para esta población de 1,009 pesos con 35 centavos, con un presupuesto de más de 5,000 millones de pesos. ¿Qué involucra esta atención? Involucra no nada más el hecho de dar la pensión alimentaria, como yo les dije, sino dar atención a esta población. Lo hace mediante el Instituto de Atención de los Adultos Mayores. ¿Qué hace el Instituto de los Adultos Mayores? Hace visitas domiciliarias para revisar la situación que tienen de salud con respecto a los adultos mayores, para checar que exista la población beneficiaria, que exista el que cumpla realmente físicamente el empadronado al programa de adultos mayores, y que se den opciones de atención a estas características poblacionales. En un estudio que se hizo en la Ciudad de México se había encontrado que más del 60% de la población entre 85 a 90 años tienen ya problemas cognitivos, es decir, ya tienen problemas de movimiento y ya tienen problemas con respecto a la memoria. Entonces se tiene que hacer una atención integral a este núcleo territorial de esta población. La que sigue, por favor. La que sigue. Otro tema que me llamó la atención es el asunto de la reinserción social de mujeres víctimas de violencia. Les quiero comentar lo siguiente. En este caso, dado algunas recomendaciones que dio el Programa de Derechos Humanos a nivel ONU y a nivel de lo que se tenía que manejar en el gobierno de México, teníamos un rezago con respecto a esta implementación, se está echando a andar este programa. Bueno, como ya me pusieron el tiempo, les dejo esta cuestión de los principales programas que maneja el gobierno de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. Quiero irme a la parte final. Ahorita voy a hablar de un programa que se llama Educación Garantizada y, por ejemplo, les voy a platicar qué es lo que hace el gobierno de la Ciudad de México en temas de monitoreo y evaluación. Nos ha tocado hacer análisis de estimación econométrica, qué es lo que ha pasado con los escenarios de esta población, y nos llevó a tener, el día de ayer nos dio un reconocimiento de alcances
de Monitoría y Evaluación. La que sigue, por favor. La que sigue, más, para poder terminar esta plática. La que sigue, más, que son muchos programas sociales, ¿no? Entonces, la que sigue. La estrategia que tiene el gobierno de la Ciudad de México es la siguiente. Los derechos sociales, ya te pasaste. Los derechos sociales articulados en esta atención de garantías de derechos. ¿Qué es lo interesante de este modelo del gobierno de la Ciudad de México? El acercamiento territorial hacia las poblaciones que tienen ciertas características de reservas con respecto a los derechos sociales alcanzados. Y para eso está el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social. Nuestra función es evaluar que realmente se tengan los resultados de esta población, de hacer diagnósticos, revisar si la política sí es progresista o regresiva, y también dar elementos al gobierno de la Ciudad de México para que los puedan mejorar. La que sigue, por favor. Entonces, aquí quiero ponerles esta gráfica de la visión actual que tiene el gobierno de la Ciudad de México. Igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, cohesión social. Los principios de la Ley de Desarrollo Social que yo había comentado, la que sigue, y que básicamente lo que quisimos hacer en el gobierno de la Ciudad de México, más dicho, lo que hicieron en el gobierno de la Ciudad de México mediante el EVALÚA-DF, es muy interesante el método multidimensional de la pobreza que maneja Coneval, pero nosotros, la ley nos mandata hacer un índice de desarrollo social. Y ese índice de desarrollo social tiene que ser territorial, es decir, nuestra medición no se basa nada más en cómo está la situación de las delegaciones. Tenemos que hacer un análisis por colonia y tenemos que hacer un análisis por manzana, lo que nos está permitiendo dar mejores elementos de planeación al gobierno de la Ciudad de México para que pueda mejorar sus programas o, en su caso, compactarlos. Y eso llevó, ahorita vieron todos los programas sociales que hay en la figura que yo les di, pues llevó a que los disminuyéramos. ¿Por qué? Porque existían muchos programas sociales que no necesariamente eran como tal, sino que eran acciones institucionales y que no necesariamente iba a implicar una mejora en el bienestar de la población en la Ciudad de México. Nosotros hicimos el análisis para que algunos programas quedaran fuera. ¿Y eso qué implicó? Pues los resultados que tenemos con respecto a pobreza multidimensional, en los cuales hemos avanzado, pero que también ha presentado muchos retos que el gobierno de la Ciudad de México va a tener que atender en los siguientes años. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros tres ponentes. Con esto quisiera concluir únicamente con una reflexión de la importancia que tiene contar con información para nuestros programas, saber qué es lo que estamos buscando, a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a hacer. Recordar también que la política social es muy amplia y abarca muchos sectores. No solamente es una secretaría o una dependencia quien va a combatir la pobreza o a garantizar el desarrollo social. Es un esfuerzo de Estado y este esfuerzo debe estar dirigido a toda la población. Recupero de estas tres mesas el enfoque que las tres políticas tienen sobre los derechos sociales, ya sea a través de la focalización o de la universalidad, como nos acaba de presentar el Distrito Federal. Son políticas que van dirigidas a toda la población y que estamos en búsqueda de no solamente de meternos con el número y de medir el indicador, sino de garantizar que la población en la que estamos tenga el acceso a estos derechos y tenga un nivel de bienestar mínimo, que es lo que estamos buscando. Les agradezco mucho a los tres ponentes. Me parece que vamos a cerrar ya aquí la mesa por cuestiones de tiempo. No, me parece que no habrá tiempo para preguntas y respuestas porque estamos un poquito cortos de tiempo. Vamos a finalizar. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del maestro Luis Van Cerrato, Rodrigo Fuentes Ávila, maestro José Arturo Cerón Vargas y, por supuesto, de la licenciada Cristina Aide Pérez González del Coneval, moderando este espacio. Se les hace entrega de reconocimiento muy merecido por su valioso aporte a este foro. Muchísimas gracias. Vamos a dar continuidad a los siguientes puntos. La mesa número 1 aquí en el Salón Camino.